una señora se acercó y me dio un libro que era del marido de ella y que es un libro que está prohibido. Prohibido, bueno, gracias. Después con el tiempo lo ojeé, no lo leí todavía. Los frutos del árbol venenoso, pareciera poesía, ¿no? Y sin embargo me encuentro adentro con una investigación y muchos recortes de diarios de la época en que Macri fue secuestrado. Y veo documentos y veo una cantidad enorme de información donde se mezcla la policía, juicios orales, centros de detenciones. Bueno, que nos cuente el libro el autor, que está acá con nosotros, Juan Carlos Bayarri. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, es un halago estar con ustedes acá, un equipo formidable. Y al fin tuve la satisfacción de conocerlo, ¿no? Y con pan dulce en la mano vino encima. Bueno, ¡qué buen libro! ¿Cómo estás? Ya decimos que es buen libro de entrada, por el pan dulce. Por el pan dulce. Te costó mucho el fabricar este libro, el hacer este libro. No te digo la inversión de guita. Te cuesta en dolor. Sí, parte del libro lo hice estando preso, porque estuve casi 13 años preso. 13 años preso. 12 años, 6 meses y 15 días. ¿Por qué? Me acusaron en principio de haber secuestrado a Mauricio Macri. ¿Ah, sí? 3 meses después que supuestamente, voy a utilizar la palabra supuestamente varias veces, Leo, supuestamente lo dejaron en libertad, lo secuestran a mi padre y a mí en la localidad de Avellaneda y hacen figurar que me detienen en el barrio de La Boca debido a un anónimo en donde me sindicaban como autor del secuestro de Macri. Durante 3 días me torturan en lo que fue años antes el Olimpo, en la Carri Falcón. Claro. Sí. Me dan pícara eléctrica, submarino seco, me causan estallido de tímpano y a mi padre a las 36 horas lo largan. Y es mi padre quien me salva la vida, porque hace la denuncia en el lugar que correspondía y no en una seccional de Capital Federal, o sea, de la Policía Federal, que donde los verdugos del caso esperaban que mi padre hiciera la denuncia. Pero, a ver, ¿en qué año fue esto? Año 91, era época de democracia. Estaba Menem en el gobierno. Estaba Menem y Menem hace una conferencia de prensa y pide la pena de muerte por televisión para los autores del secuestro de Macri. Yo hago denuncias, hacer denuncias en la cárcel es terrible. Perdón que hablo con la voz un poco quebrada, sí, aflautada, pero vengo de una gripe. Hacer una denuncia en la cárcel es muy complicado, muy peligroso. Bueno, como podía la iba haciendo. Mi madre, y valgan, perdónenme por utilizar palabras un poco extrañas o vulgares, mi madre sacaba la correspondencia escondida en la bombacha de ella. Y mantuve así las denuncias por torturas, por privación ilegítima de la libertad. Y también hizo una denuncia de carácter internacional ante la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y llegué muy lejos, porque después de la comisión intervino la Corte Interamericana, la honorable Corte Interamericana, y condenó al Estado argentino. ¿Eso en qué año fue? Esto fue en el año 2008. 2008. Yo viajo a Tegucigalpa, Honduras, invitado por la Organización de Estados Americanos, y declaro ante los jueces internacionales. Mi caso es un caso emblemático, si lo buscamos por internet lo encontramos. ¿Qué juez te condenó? Canicoba Corral. Pero después la Cámara Federal me absolvió de culpa y cargo a los 13 años, dando de mostrar las torturas, el armado de un proceso fraudulento, ignorando por supuesto el secuestro de mi padre. Porque ¿cuánto te había dado Canicoba? Reclusión perpetua, que es la pena más fuerte del Código Penal, supera la prisión perpetua. Ahora digo yo una cosa, si hubiese sido realmente el secuestrador de Mauricio Macri, tampoco corresponde este trato. ¿Cómo tortura? ¿Cómo picana eléctrica? ¿Cómo usar el antiguo Garayo Olimpo? Que hoy es un monumento histórico nacional de la tortura, de lo oprobio y de lo peor que tuvo la Argentina en épocas democráticas de Menem. Lo negaron siempre, eso lo negaron. Sin embargo, un tribunal oral de Capital Federal en el año 2014 condena a algunos de los culpables, pero vaya curiosidad, son comisarios amigos de Mauricio Macri.
Carlos Alberto Sablich, que iba a ser el primer jefe de la Policía Metropolitana, y otros más fueron condenados a 16 años de prisión. Sin embargo, no están presos. Fueron condenados a 16 años. 16 Eso no años es de prisión. escarcelable. No, por supuesto. Todo delito que supere los 3 años no es escarcelable. Tienen 16 años de prisión, o sea, recibieron una condena, y sin embargo no van presos. Son los comisarios de Macri. Carlos Alberto Sablich, Carlos Jacinto Gutiérrez, y bueno, la gente se va muriendo en el medio, así como murió mi padre, también un hermano. ¿Tu papá y vos qué hacían? ¿Cómo conectan ellos el secuestro con la familia Bayarri? Le explico, porque acá viene el otro detalle curioso. Yo fui policía federal, retirado voluntariamente. En aquel entonces se habló de la banda de los comisarios. Uh-huh. Yo no soy comisario, no fui comisario. Era sargento primero retirado. Y me dedicaba a trabajar con mi padre en una agencia de compra y venta de coches usados que estaba establecida en la localidad de Bernal. Con el mínimo de antigüedad, uno en la Policía Federal se puede retirar. Y yo le prometí a mis padres que me iba a retirar con el mínimo, que era a los 17 años. Entonces, indudablemente precisaban crear un impacto previo a las elecciones. Y eso ocurrió. Crean la banda de los comisarios, y yo fui el único que luchó de extremo a extremo. Es el día de hoy que a casi 27 años sigo querellando. Y la Corte Interamericana está haciendo un seguimiento de la sentencia, porque todos creen que con la condena que existió en contra del Estado argentino ahí cesan las cosas. No, existe una última etapa, que es la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. En el gobierno anterior me abonaron una indemnización que fue paupérrima. ¿Fue de demanda civil o fue por decisión del por gobierno? disposición de la Corte Interamericana. O sea que Me querían empujar a no hiciste demanda civil. No, es lo que pretendían ellos, porque si yo hacía una demanda civil, se caía la acción penal. Claro. Entonces no. Y tuvieron resarcimiento en plata. Sí, me dieron resarcimiento en plata, pero la Corte ordenó que los culpables también debían ser sancionados, y sin embargo no se efectiviza esa sanción, porque, insisto, son los comisarios de confianza de Macri. Ahora voy al hecho del mismo secuestro de Macri. ¿Lo pones en duda? ¿Tenés datos de que pudo no haber sido un verdadero secuestro? Cada día lo dudo más. No, para mí, Macri no fue secuestrado. Esto sirvió para llevarlo a la arena política. Era un hombre completamente incapaz. Y las cosas que nos vamos enterando hoy día a día hacen presumir de que el secuestro no existió. ¿Cuántas cosas hay que resultan vergonzosas en el accionar de este hombre? Y esto no lo digo ahora. Sí, Maldonado se ahogó. Sí, todo es así. Sí. Entonces, si Nahuel chocó con una bala. Sí, todo claro. es así. Todo es así. Volvemos otra vez al por algo será. Algo debe haber hecho. Cada tanto me golpea algún medio, por ejemplo, hace un mes, Clarín me golpeó a través de Torrambini, puso una novedad, como que la Corte nuestra, la Corte Suprema de Justicia, había cerrado una causa donde yo querellé a un juez en actividad, Luis Alberto Zelaya. Y no es así. Yo pedí una aclaratoria a la Corte Suprema y logré que la Corte Suprema diera un paso atrás. Tuvo que bajar el expediente a la Cámara de Casación Federal para que se expida, porque no había resuelto sobre el fondo. Y aparte advertí que esto podía terminar en un escándalo internacional, porque hay un seguimiento de la Corte Interamericana. Si bien sabemos... ¿Qué causa era esa? La de causa Zelaya. Bayarri. Ah, la misma causa. Busca por internet, ponen caso Bayarri, No, Corte digo Interamericana. lo que la Corte devuelve a casación. Es la No, causa. Esa. devuelve una causa que es una vergüenza, la carátula es una vergüenza, lleva el nombre del juez y dice Luis Alberto Zelaya, sobre incumplimiento de sus obligaciones de perseguir delincuentes. Es una denuncia que le hace la Sala Especial de la Cámara del Crimen hace muchos años, justamente por no haber atendido mis denuncias por torturas. Bien. Es un juez que se dedica a proteger verdugos, torturadores, más que nada de policías federales. En esta mesa está Jorge Rachid, como ustedes lo conocen. Jorge Rachid, después de la hiperinflación y de los problemas terribles que tenía
Raúl Alfonsín, sobreviene el gobierno de Menem y era un peronista que uno conocía desde su gobernación en La Rioja y también desde su cárcel y su privación de libertad en las Lomitas, ahí está. Se lo veía bien, simpático y todo, en los programas de televisión, era una esperanza. El peronismo volvía al poder, no era Luder, venía Menem, un hombre popular y demás, y por supuesto que muchos lo acompañan, entre ellos mi compañero Jorge Rachid, que tuvo a su cargo los medios de difusión, la Secretaría de Medios, y duró 6 meses en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice Rachid, yo ahora lo relato a él. Manzano, en ese momento, diputado, después fue ministro del Interior, y Moldes le ofrecen estar en la entrega de Telefe a Berlusconi, porque era amigo de Macri. Franco Macri viaja con Manzano y vienen con que vamos a darle Telefe y cualquier cosa vamos a entregárselo, y acá hay un 33% de acciones de Telefe para vos, Rachid, y también tomá esta plata, te la manda el presidente. Es por eso que Rachid se fue. Duró 6 meses en función y bastante hizo en esa época. Hablamos de Manzano, el dueño de Radio América, del Canal América, de muchas petroleras, de vitivinícolas, con conexiones con la DEA y demás. Un hombre sucio por donde se lo mire. Sale en la foto con Macri cuando sale. Ahí está. Claro, muy bien, buen detalle. Perfecto. Entonces, ¿por qué cuento esto de Rachid? Porque ahora vos vas a hablar de Manzano y Moldes, que parece que tenían una sociedad, trabajaban juntos en estas cosas espurias. En aquel entonces Germán Moldes no formaba parte del Poder Judicial, sino que era secretario de Población del Ministerio del Interior. Y los medios de la época, por más que estaba preso, me llegaban diarios, me interiorizaba de todo, informaban que como secretario de Población tuvo participación en la investigación, digo investigación siempre entre comillas, del secuestro de Macri. Fue la conexión entre el ministro del Interior, que era José Luis Manzano, y la Policía Federal. La División de Fraudaciones y Estafas de la Policía Federal, cuyos integrantes son los que me secuestran a mí, me torturan, y hasta el momento de hoy los sigo querellando a todos. Mis denuncias no quedan solamente ante un micrófono, no. Yo me muevo en la faz judicial. Sabemos que la justicia tiene tuvo siempre un alto grado de corrupción, pero como ahora nunca. ¿Te estás encontrando ahora con más vallas que antes? Sí, por supuesto.